Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Vamos a explorar una figura que, la verdad, fascina y aterra a partes iguales, el vampiro. Tenemos un análisis bastante extenso que repasa toda su historia, desde esas raíces en el folclore más antiguo hasta cómo sigue presente hoy en día. Queremos desentrañar un poco de dónde sale esta criatura, cómo ha ido cambiando, ¿no?, su imagen a lo largo del tiempo y qué nos dice de las sociedades que la imaginaron. Porque hay que olvidarse un poco, por un momento al menos, del vampiro este elegante, pálido, el que todos conocemos. El original, pues, era bastante diferente. Empezamos por ahí, ¿qué parece? Por el folclore de Europa del Este. ¿Cómo era de verdad ese vampiro primigenio? Las crónicas de la época, del siglo XVIII más o menos, nos pintan un cuadro, pues eso, muy distinto al que vemos en el cine. Hablan de criaturas como hinchadas, ¿sabes? Con un aspecto así rojizo, congestionado, a veces oscuro. Se decía que estaban en sus tumbas, claro, a menudo cubiertos con la mortaja. Y un detalle curioso, pelo y uñas que seguían creciendo después de muertos. Pero, los colmillos famosos, pues no eran algo habitual. Eso sí, a veces contaban que salía sangre de la boca o la nariz. A ver, ¿de dónde salía esta imagen tan poco atractiva, digamos? Pues mira, aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque esa descripción así tan gráfica encaja de una manera sorprendente con lo que hoy sabemos de la descomposición. O sea, en ciertas condiciones, un cuerpo pues, pasa por eso. La hinchazón son los gases internos, claro. El color oscuro, amortado, es por la sangre que se acumula después de la muerte por la gravedad. Y los fluidos que salen, que parecen sangre, pues también es parte del proceso natural. Ah, claro. Incluso lo de las uñas y los dientes. No es que crezcan, es que la piel de las encías y los dedos se retrae. Y da esa impresión, ¿sabes? Vaya. Entonces, claro, en una sociedad preindustrial, sin conocimientos forenses como los de ahora, pues era muy fácil interpretar todo eso como vida después de la muerte, algo antinatural. Entiendo. Una mala interpretación, básicamente. Exacto. Y el término vampiro, de hecho, se empieza a usar en Europa occidental justo en esa época, en el siglo XVIII. Viene a raíz de informes de funcionarios austríacos. Después del Tratado de Passarowitz, en 1718, Austria controlaba zonas de Serbia de la actual Rumanía. Ajá. Y estos funcionarios empezaron a documentar las prácticas locales. Ya sabes, exhumar cuerpos sospechosos, clavarles estacas. Madre mía. Y la palabra en sí, bueno, parece que tiene raíces eslavas, como upir, que era una especie de espectro o revenant, aunque también hay teorías de un origen turco, ubir, que vendría a ser como bruja o algo así. Entonces esa imagen tan tétrica venía de observar la muerte, pero claro, interpretada con miedo y sin saber bien qué pasaba. Y según esas creencias, ¿qué hacía falta para convertirse en vampiro? ¿Era siempre por una mordedura como en las pelis? ¿Qué va, qué va? Las causas eran súper variadas. Una creencia muy común en el folclore eslavo, y fíjate también en China, era que si un animal, un perro o un gato, saltaba por encima del cadáver antes de enterrarlo, Sí. pues ese muerto podía volver como vampiro. Otras causas, pues una herida que no se hubiera tratado bien, o en Rusia, por ejemplo, ser una bruja o alguien excomulgado. Ostras. Y luego hay casos más específicos como el Dampir en Albania. ¿El Dampir? Sí, el hijo de un vampiro y una mujer humana. Se creía que era el único que podía ver y matar a su padre vampiro, una especie de cazador nato. ¡Jo, qué curioso lo del Dampir! Casi un superhéroe folclórico. Y claro, frente a una amenaza que podía venir por tantos sitios, ¿cómo se defendía la gente? ¿Qué protecciones usaban? Pues tenían todo un arsenal, la verdad. Para prevenir, a veces enterraban al muerto boca abajo. Boca abajo. ¿Y eso por qué? Pues supongo que para que le costara más salir, o como señal de algo malo. O colocaban hoces cerca de la tumba, como una barrera mágica quizá. Y una práctica muy curiosa era esparcir semillas, de amapola o arena sobre la tumba. ¿Semillas? Sí, creían que el vampiro tenía una especie de TOC, vamos, una compulsión por contarlas. Una a una. Y claro, así perdía toda la noche, hasta que salía el sol. Anda, qué bueno. En Grecia usaban cruces de cera sobre el cuerpo. Y para ahuyentar a los que ya estaban, digamos, activos, pues los clásicos. Ajo, objetos sagrados como crucifijos, agua bendita. Lo típico. Sí. Y llama la atención lo de los espejos.
En algunas tradiciones se usaban, quizá ya con la idea esa de que no se reflejan, aunque no era algo universal en el folclore original. Ya. Y, por supuesto, la regla de oro. No podían entrar en una casa. Ni la protección no funcionaban. ¿Cuál era la forma definitiva de acabar con uno? Pues el método más famoso, sobre todo en las culturas eslavas del sur, era clavar una estaca. La estaca en el corazón, ¿no? Exacto. Aunque la madera preferida cambiaba según la zona. Fresno en Rusia, espino en Serbia, roble en Silesia. Se apuntaba al corazón, sí, pero a veces también a la boca, en Rusia o el norte de Alemania, o incluso al estómago en otras zonas de Serbia. Vaya. La decapitación también era muy común, sobre todo en zonas alemanas y eslavas occidentales, y a menudo enterraban la cabeza separada del cuerpo, para asegurarse bien. Claro, por si acaso. Y otros métodos, pues quemar el cuerpo entero, rociarlo con agua hirviendo o bendita, hacer exorcismos. Fíjate, hasta hay hallazgos arqueológicos que apuntan a esto. Ah, sí. Sí, se encontró un esqueleto del siglo XVI en Venecia que tenía un ladrillo metido en la boca. Se interpreta como un ritual para evitar que mordiera o se alimentara. Qué fuerte. Estamos hablando mucho del vampiro europeo del siglo XVIII, pero esta idea de seres que quitan la vida a otros, que consumen algo vital, eso viene de mucho antes, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. A ver, aunque el vampiro como tal, con ese nombre y esas características, se define más en esa época y lugar, la idea de entes sobrenaturales que beben sangre o roban energía vital es antiquísima, casi universal diría yo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo. Pues mira, podemos encontrar precursores en un montón de culturas. En Mesopotamia o entre los hebreos antiguos estaba Lilith. A veces se la describe como un demonio nocturno que atacaba a niños o bebía sangre. En la Grecia clásica, pues teníamos a las empusas, que eran espectros seductores que también bebían sangre, la lamia, que devoraba niños, y las estriges, unas criaturas nocturnas como pájaros con rasgos de mujer que consumían carne y sangre. Los romanos adoptaron esta última como la strix. O sea que el miedo a algo así ya estaba ahí. Claro, y si te vas a Oriente, en la India tienes a los betalas, que son espíritus que animan cadáveres, o los pishakas, que son como fantasmas malignos. En Persia, en la mitología turca preislámica con el ubur, aparecen figuras parecidas. No se llamaban vampiros, pero la idea central... Exacto, la idea central es esa. El muerto o el espíritu que vuelve para amenazar a los vivos, alimentándose de ellos de alguna forma. Esto lo que nos dice es que hay ciertas ansiedades muy profundas, ¿no? Sobre la muerte, la sangre, la vida, que son como arquetípicas y cada cultura las expresa a su manera. Has mencionado antes esos informes austríacos que encendieron la mecha de la fiebre vampírica en Occidente. ¿Hubo casos concretos que fueran como la chispa? Sí, hubo dos casos en Serbia en la década de 1720, que fueron clave, los de Petar Blagojevich y Milos Čečar. ¿Qué pasó con ellos? Pues ambos murieron y, según se contó, volvieron de la tumba para causar más muertes en sus pueblos. Muertes que se describían como, bueno, por pérdida de sangre o agotamiento extremo. Ajá. Lo importante es que estos casos fueron investigados por las autoridades austríacas, militares, médicos, y sus informes que describían las exhumaciones, los cuerpos encontrados sin descomponer, que ahora entendemos que eran procesos naturales, claro. Sí, lo que explicabas antes. Exacto. Esos informes circularon muchísimo por Europa. Se tradujeron, se publicaron en periódicos y generaron un debate enorme, lo que se llamó la controversia vampírica del siglo XVIII. Una especie de pánico moral, ¿no? Sí, una histeria colectiva, vamos. Intelectuales como el abad Dom Agustín Calmet escribieron tratados enteros analizando los testimonios intentando buscar explicaciones. La cosa llegó a tal punto que la emperatriz María Teresa de Austria, que era bastante pragmática, envió a su médico personal, Gerard van Swieten. ¿Y qué dijo él? Pues investigó a fondo y concluyó que los vampiros no existían, que todo se debía a causas naturales malentendidas o a pura superstición. Y su dictamen fue clave. Se prohibieron oficialmente las exhumaciones y las profanaciones de tumbas. Y eso, poco a poco, calmó la histeria. O sea, la ciencia intentando poner orden. Un triunfo de la Ilustración, digamos. Pero si la creencia popular empezó a desacreditarse, ¿cómo es que el vampiro no desapareció?
¿Cómo sobrevivió para ser la estrella que soy en el cine y la literatura? Pues porque, aunque la ilustración intentara barrer la superstición, la figura ya había calado hondo. Estaba ya en la imaginación popular, en el arte, y entonces llegó el momento clave, 1819. ¿Qué pasó en 1819? Se publicó El Vampire, un relato corto escrito por John Polidori, que era el médico de Lord Byron. Ah, sí, me suena. Se dice que se inspiró un poco en el propio Byron, que tenía esa fama de figura oscura y atractiva. Claro. Y ese relato fue un bombazo, un éxito total, y estableció el arquetipo del vampiro sofisticado. Fíjate qué cambio, del cadáver hinchado y tétrico del folclore a este noble misterioso. Fue el nacimiento del vampiro moderno tal y como lo empezamos a conocer. Un giro de 180 grados, vamos. Y a partir de ahí, de Lord Ruthven, la figura siguió evolucionando, supongo. Exacto. Empezaron a salir más obras. Estuvo Varney y el vampiro, que fue una novela por entregas súper popular en la época victoriana, y luego, en 1872, Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Carmilla es fascinante también. Sí, porque introdujo una vampiresa con una atmósfera muy forcú. Muy sugerente, ¿no? Con toques homoeróticos, una ambigüedad moral. Pero la obra que lo cambió todo, la que lo fijó para siempre, fue Drácula. Claro, Bram Stoker, 1897. El gran clásico. Ahí ya se consolida la imagen que tenemos hoy, ¿no? Totalmente. Stoker fue un genio sintetizando cosas. Investigó el folclore, leyó sobre Transilvania, se inspiró muy vagamente en la figura histórica de Vlad Tepes, el empalador, Ujú. lo mezcló con el arquetipo aristocrático que venía de Polidori y le añadió un montón de capas de significado que conectaban con los miedos de su época. ¿Cómo cuáles? Pues el vampirismo en Drácula es casi como una enfermedad contagiosa, ¿sabes? Está cargado de subtextos sobre la sexualidad reprimida, el miedo a lo extranjero, a la degeneración, la conexión entre sangre, vida, muerte, temas que estaban muy presentes en la mente victoriana, con la tuberculosis, la sífilis. Entiendo. Drácula se convirtió en el molde, eclipsó casi todo lo anterior y definió al vampiro para el siglo XX y más allá. Y además popularizó o añadió rasgos que ahora damos por hechos, ¿no? Los colmillos largos. Sí, aunque ya salían en Barney, Stoker los hizo icónicos. La debilidad ante la luz del sol. Eso se potenció mucho más con el cine, sobre todo a partir de Nosferatu, la película de Murnau de 1922. En la novela, el sol lo debilita, pero no lo destruye instantáneamente. Ah, mira. ¿Y la capa? La capa, el cuello alto, eso viene más de las adaptaciones teatrales y luego del cine, de la imagen de Bela Lugosi. Pero Stoker sentó las bases de esa inmortalidad como maldición, ligada a la sed de sangre constante. Ese vampiro complejo y perdurable. Ya. Hemos hablado de la descomposición como una explicación para el folclore original. Pero, ¿se han propuesto otras causas más racionales para entender de dónde viene todo este mito? Sí, se han explorado varias ideas. Una es el entierro prematuro. ¿Gente enterrada viva? Claro, personas en coma, en estados de catalepsia, que se daban por muertas y quizá despertaban brevemente en el ataúd. A ver, es poco probable sobrevivir mucho tiempo así, pero algún caso pudo alimentar las historias. Ya. Las enfermedades contagiosas que no se entendían también fueron clave. Piensa en epidemias como la tuberculosis, la consunción que llamaban, diezmaba familias enteras. Claro, buscaban una explicación sobrenatural. Exacto. En Nueva Inglaterra, fíjate, incluso ya en el siglo XIX, hubo casos famosos como el de Mercy Brown. Su familia exhumó el cuerpo porque creían que ella desde la tumba estaba enfermando al resto. Y le quemaron el corazón. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna otra enfermedad? Se ha sugerido la rabia. Los síntomas tienen algunos paralelismos curiosos. Hipersensibilidad a la luz, a olores fuertes como el ajo, agresividad, la espuma sanguinolenta por la boca, las mordeduras. Tiene sentido. Y luego está la porfiria, una enfermedad de la sangre. Tuvo su momento de fama en los medios como la enfermedad del vampiro. Pero hoy día los médicos la descartan como origen general del mito. Es más una hipótesis que tuvo tirón mediático. ¿Entendido? Y desde la psicología, ¿qué tecla toca el vampiro en nuestra mente para que sea tan persistente? El psicoanálisis se metió pronto en esto. Ernest Jones, un discípulo de Freud, ya en 1931 lo relacionó con deseos inconscientes, reprimidos. ¿Cómo qué? Sugirió que el vampiro representaba una mezcla. Por un lado, el deseo de reunirse con los seres queridos muertos.
pero, a la vez, la culpa o el miedo hacia ellos. Y eso se proyectaba en la figura del muerto que vuelve, pero como amenaza. Interesante. También lo conectó con la sexualidad reprimida, la mordedura como un acto de sadismo oral, decía. Otras interpretaciones son más directas. La fascinación por la inmortalidad, el vampiro como una forma de enfrentarnos a nuestro propio miedo a morir. Es una figura que da para muchas lecturas, desde luego. También en clave política. Sin duda. El conde Drácula, por ejemplo, ese aristócrata aislado en su castillo, que vive literalmente de la sangre de sus campesinos, pues se ha leído como un símbolo del antiguo régimen parasitario o incluso del capitalismo. Ya. Voltaire, ya en el siglo XVIII, fíjate, ironizaba diciendo que los verdaderos chupasangres no eran los muertos, sino los especuladores financieros, los recaudadores de impuestos, que actuaban a plena luz del día. Buena esa. Y es famosa la metáfora de Marx. Describió el capital como trabajo muerto que, vampíricamente, solo vive chupando trabajo vivo. Es una metáfora potente. Sí. E incluso se ha relacionado la figura con la psicopatología criminal. Asesinos en serie como Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, o las leyendas sobre los crímenes de la condesa Elizabeth Bathory, aunque ahí hay mucha mezcla de historia y mito. Una última pieza que nos falta en este puzzle. Los murciélagos. ¿Los murciélagos vampiro tuvieron algo que ver en el mito original europeo? Ah, buena pregunta. Es una confusión muy común pero interesante. Los murciélagos que se alimentan de sangre, los hematófagos, son exclusivos de América Latina. No hay en Europa. No, no existen en Europa, que es donde nació el mito folclórico del vampiro humanoide. De hecho, cuando los europeos los descubrieron en América en el siglo XVI, les pusieron el nombre de vampiro por el mito que ya existía del revenant chupasangre. ¿No fue al revés? Ah, o sea que el nombre del animal viene del mito, no el mito del animal. Exacto. La conexión fuerte, eso de que Drácula se transforma en murciélago, eso es un añadido posterior. Se popularizó mucho con las adaptaciones al teatro y sobre todo con el cine. La imagen de Bela Lugosi convirtiéndose en murciélago es icónica, pero viene después de Stoker. Es increíble cómo esta figura, que nació del miedo de no entender la muerte, ha conseguido, sobrevivir y adaptarse tantísimo. Aunque hoy lo veamos como ficción, parece que el vampiro no ha desaparecido del todo, ¿no? Persiste de formas muy curiosas. Todavía hay creencias locales en algunas zonas rurales. Hubo un caso muy sonado en Rumanía, en 2004. Una familia exhumó a un pariente y le quemó el corazón, porque estaban convencidos de que era un strigoi, que es un tipo de vampiro rumano. En 2004. Sí, hace nada. Y hemos visto brotes de histeria, incluso violencia, contra supuestos vampiros en sitios como Malawi, en África, en 2002, 2003 y otra vez en 2017. Increíble. Y luego están las leyendas urbanas modernas, que tienen un aire vampírico, como la del chupacabras en América Latina. Claro. Y por supuesto existen subculturas hoy en día que se identifican con la figura del vampiro. A menudo están ligadas a la estética gótica. Algunos practican el consumo con sentido de sangre. Se llaman sanguinarians. Otros hablan más de vampirismo psíquico o energético. Ajá. Los vampiros emocionales, que se dice a veces. Algo así, sí. Y luego, claro, está su reinado absoluto en la cultura popular. Ahí es indiscutible, sí. Es un pilar del género de terror, pero es que ha invadido todo. Drácula debe ser uno de los personajes de ficción más adaptados de la historia del cine, desde Nosferatu y Lugosi, pasando por Christopher Lee con la Hammer, Coppola. Cientos de películas. Y la televisión ha sido fundamental. Series míticas como Dark Shadows en los 60 o fenómenos más recientes como Buffy cazavampiros, True Blood, Sangre Fresca, o la saga Crepúsculo que lo reinventó para un público adolescente. Y videojuegos, cómics, juegos de rol. Exacto. Castlevania, el juego de rol Vampiro la Mascarada, han mantenido el mito vivo dándole nuevas formas, nuevos significados para cada generación. La verdad es que hemos hecho un viaje largo, ¿eh? Desde esos cementerios de Europa del Este con esos cadáveres hinchados que daban pavor, hasta el icono cultural súper complejo y a menudo hasta seductor que es el vampiro hoy. Es un recorrido que nos enseña mucho sobre cómo un mito que nació para intentar explicar la muerte se va transformando y acaba reflejando nuestras ansiedades sobre la enfermedad, el sexo, el poder, la política, la propia mortalidad. Sí. Y eso nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si el vampiro ha sido tan camaleónico adaptándose a los miedos de cada época, ¿cómo seguirá evolucionando ahora, en la nuestra?
Ya usamos la palabra de forma metafórica todo el tiempo. Vampiros emocionales, vampiros energéticos. Incluso para hablar de la extracción de datos en Internet, ¿no? Los vampiros de datos. Es verdad. Quizás el próximo gran arquetipo de vampiro no necesite sangre física. Quizás necesite nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra información personal para sobrevivir en este mundo digital. Uf, da que pensar. Es un buen recordatorio de cómo los mitos antiguos no mueren, simplemente mutan. Encuentran nuevas formas de expresar nuestros miedos más actuales, los de siempre y los nuevos.